¿Qué es eso que es azul jícara de collares de palomita llena? ¿Alguien puede ver que nuestra adivinanza ciertamente en vano es el cielo? Bienvenidos a Tlanexlan. Hoy hablaremos de la cuenta nahuaca de los años. Abordaremos la importancia y el significado que le daban los antiguos habitantes de la náhuac y la correcta interpretación, diferenciación que debemos hacer de cada uno de ellos. A través de este análisis tomado de un documento llamado Incaupowali, la cuenta del tiempo de Tlacatzin Estivalet, nos sumergiremos en la cosmovisión anahuaca del tiempo, profundizando en la dualidad espacio-tiempo que impregna por completo su forma de ser y de concebir este mundo. Comenzamos. En el texto original de la adivinanza con que comienza este video aparece la palabra Ilhuicatl, la que se ha traducido como cielo, aunque eso es parcialmente cierto. Quizás la mejor interpretación que podemos darle sea basándonos en el verbo ilhuia, que significa regresar, retornar, volver. Por eso mismo la palabra Ilhuicatl vendría a ser regreso, retorno o vuelta. Si reflexionamos, veremos que lo que hace referencia como el collar de palomitas podrían ser las constelaciones de estrellas que retornan cada noche, y también podemos decir que retornan cada año. Entonces podemos hallar una similitud con la palabra aniversario. Esta adivinanza nos muestra el sentido profundo que le daban los antiguos anáhuac a la dualidad espacio-tiempo. Percibimos los cambios del universo como retornos. Al cambiar el espacio tomamos conciencia del tiempo, tal como lo vemos representado en el Tonalpowali, o mejor dicho, en el Tocaupowaltzin, lo que conocemos como la cuenta del tiempo, donde las imágenes son tomadas del espacio y los numerales del tiempo, conformando una secuencia dual. Todos los pueblos de la Mesoamérica antigua le dieron vital importancia a los retornos de la jícara celeste, como base para alcanzar la plenitud física y emocional. Crearon observatorios para poder observar con precisión el cielo, los retornos de los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas. El retorno del Sol a un punto de referencia en el cenit u horizonte, como lo fue el observatorio de Xochicalco, marcaba el tiempo transcurrido, creando el concepto de año o xihuitl. Los puntos más importantes del retorno del Sol son los solsticios de invierno y verano y los equinoccios de primavera y otoño. Así, mediante observaciones, los antiguos anahuacas descubrieron que un año tiene una duración de 365,25 días y lo llamaron Xiupowali. Contando con esta referencia, desarrollaron la Metzpowali, cuenta de la luna o cuenta de los meses. En este lapso, el Xiupowali se dividió en 18 meses, o Metztli, de 20 ihuitls, días más un pequeño mes de 5,25 días llamado Nemontemi. El referente humano fue el tiempo de gestación, de 273 días. Los anahuacas armonizaron el Xiupowali y el tiempo de gestación, descomponiendo ambas cifras en 360 días más 5,25 días y 260 días más 13 días. El periodo de 260 días se llamó Tonalpowali. La cuenta de 360 días equivale a 18 veces 20 días y el Tonalpowali es igual a 13 veces 20 días o 20 veces 13 días. Para unir ambas cuentas se utilizaron 20 imágenes espaciales, que son la base de la correlación dual del tiempo, nuestro tiempo cósmico y nuestro tiempo humano. Esto resulta muy evidente si multiplicamos 360 días por 13. Obtenemos
4.680, cifra que también se obtiene multiplicando 18 por 260. Estos 4.680 días forman un tlalpili o amarre, equivalente a 13 xihuitl o años. 4 tlalpilis forman un xiumolpili, que conocemos como el atado de los años, que son unos 52 años. En el año Setochtli, 1454, Montezuma hizo una reforma del calendario, con el fin de mantener acorde la cuenta del tiempo con el retorno solar, especialmente con los solsticios y equinoccios. El acuerdo fue que cada 10 tlalpili, o sea 130 años, se dejaría de contar un día entero. De esta manera se debieron hacer ajustes en los años gregorianos 1636, 1766, 1896 y en 2026. En la astronomía europea actual, la duración del año solar se considera el tiempo que transcurre en completar el planeta su revolución alrededor del Sol. Si se toma como referencia el alineamiento del Sol, la Tierra y cualquier otra estrella, obtenemos lo que se llama año sideral, que tiene una duración de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9 segundos, es decir, 365,25 días. En cambio, cuando se toma como referencia el equinoccio de primavera, considerando que este punto retrocede mientras dura la revolución de la Tierra, obtenemos un año trópico de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, equivalente a 365,24, que es más corto que el año sideral. Por lo tanto, existe entre uno y otro una diferencia de 20 minutos y 23 segundos. Esto hace ver que el referente utilizado es determinante para el resultado de la medición correspondiente. Para el año 1582, casi un siglo después de la invasión europea al Anáhuac, el calendario juliano había acumulado un adelanto de 10 días con respecto al equinoccio de primavera. La solución a esto que halló el Papa Gregorio XIII fue eliminar 10 días, haciendo saltar el calendario del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de ese mismo año. Además, ordenó algo que no es tan conocido, y fue que los años centenarios que fuesen divisibles por 400 no sean años bisiestos. Estos años fueron 1700, 1800 y 1900. En promedio, el año gregoriano dura 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Resultado de promediar 303 años civiles de 365 días y 97 años bisiestos de 366. 26 segundos más que el año trópico. Considerando que cada año Kaupowali tiene una duración de 365,25 días, el ciclo de 130 años resulta ser de 129 años de 365,25 y un año de 366,25 días, teniendo una duración promedio de 365,242, lo cual resulta más cercano al año trópico. En resumen, para que se tenga que hacer el descuento de un día entero, debería hacerse cada 9.285 años, tiempo en el cual los europeos con el calendario gregoriano deberían hacer 2 descuentos, uno cada 3.323 años. Evidentemente, la cuenta nahuaca del tiempo es más exacta que la actual cuenta gregoriana. Si has llegado hasta aquí es porque valoras este contenido. Te invito a que te suscribas a Tlanexlan, nos dejes un like y un comentario. También
Si valoras nuestro esfuerzo, puedes hacer tu donación mediante el enlace que aparece fijado en los comentarios o mediante el QR que aparece en pantalla. Desde ya, gracias por tu colaboración. Continuamos. La cuenta anahuaca de los años. Los antiguos anahuacas también descubrieron que no todos los años son iguales en cuanto a las características de los hechos que suceden. Por eso existen 4 tipos de años: años Cali, Tochtli, Acatl y Tecpatl. Para hacernos una idea de la influencia de ellos, podemos observar el devenir histórico de México en los años Tochtli, correspondiente a los años gregorianos de 1810, 1854, 1910, 1938 y 1994. La influencia de los años en nuestra energía natal es la misma que se manifiesta en la energía que corresponde al día de nuestro nacimiento, solo que más diluida, ya que la energía anual influye en los 365,25 días. Las principales características de estos años que deben ser tenidas en cuenta con relación a nuestra energía natal son las siguientes. Años Cali. Genéricamente podemos decir que simbolizan la tierra como lugar que el hombre habita. Estos años simbolizan el sol de fuego. Al igual que en una casa tradicional anahuaca, podíamos encontrar el fogón. Por eso también se la considera la casa del sol. En la región central mexicana representa la primavera, porque en esta estación suceden los grandes calores. Se asocia este año con el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, el poniente, el oeste, el color rojo del atardecer y con Xipetotec, símbolo de la energía vital. También es muy común identificar el rumbo oeste con el color negro o blanco, siendo en estos casos los regentes de este rumbo los dioses Tezcatlipoca o Quetzalcóatl respectivamente. Recordemos que la relación de los 4 rumbos del universo con los diferentes colores varía de acuerdo a la visión particular y específica de cada grupo indígena. Se evidencia la existencia de 4 modelos, cada uno de los cuales consta de 4 colores. 1. Blanco, amarillo, negro y rojo. 2. Blanco, azul, verde, amarillo y rojo. 3. Azul, amarillo, rojo y verde. Cabe aclarar que según el color que se le asigna a cada rumbo, con él también cambia el patrón que lo rige. Años Tochtli. Tochtli simboliza el conejo que come la hierba verde del verano. Por eso estos años representan la fecundidad de la tierra, debido a la costumbre de este animal de hacer cuevas en ella y de estar regido por la luna. También se lo asocia al Huixtlampa, el rumbo sur, y el color azul turquesa de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, que es símbolo de nuestra voluntad logradora. Estos años suelen ser imprevisibles. Años Acatl. Acatl se relaciona con el agua, necesaria para la agricultura. Este signo se relaciona con los 2 formadores de la naturaleza, llamados Ce-Acatl Quetzalcóatl y Ome-Acatl Tezcatlipoca, que son algo así como todo aquello que conforma a los seres vivos, su energía orgánica y su energía sutil o espíritu o esencia. Se asocia este rumbo al Tlahuistlampa, el lugar de la luz, el oriente, el este, el color amarillo y con Quetzalcóatl, símbolo de nuestra sabiduría cósmica. Los años Acatl se caracterizan por la inteligencia analítica y la búsqueda de lo trascendente. Años Tecpatl. Tecpatl, además de representar el cuchillo de pedernal, también representa la luz, por ser el método más antiguo para encender el fuego, el sacar chispas mediante el raspado de un pedernal con otro. Al ser el originador del fuego, una de las 4 fuerzas cósmicas, es considerado un generador de vida. Se asocia al Mictlampa, el lugar de los muertos y los antepasados, al norte, al color negro, y a Tezcatlipoca, el espejo humeante, símbolo de la memoria ancestral,
del inconsciente colectivo y de nuestra conciencia ética. Según la tradición tolteca, cada uno de los 5 soles han comenzado en un año Tecpatl, tal como fue el año 2000. Los atados de los años. Cada inicio de año los habitantes de la náhuatl hacían la ceremonia de Xiumolpilitztli, conocida como atadura de los años. Su nombre se debe a que en ella se realizaba el ritual de atar un carrizo a un atado previo. Así se iban formando 4 atados, con 13 carrizos cada uno por cada año que comenzaba. Cada uno de estos atados se llama Tlalpili, uno correspondiente al año Tochtli, el segundo correspondiente a Acatl, el tercero a Tecpatl y el cuarto a Cali. En el segundo año del Tlalpili Tochtli, o sea, en el año Ome Acatl, 2 caña, se hacía la ceremonia del encendido del fuego nuevo, en el mes de Panquetzalistli. Según dicen, esta ceremonia se realizó por primera vez en el año 1091, correspondiente al calendario europeo, y la última de estas ceremonias fue en el año 1507. Si continuamos con esta cuenta, el próximo encendido del fuego nuevo debería ser en el año 2027. Los informantes de Sahagún escribieron que se nombra Tochtli a la energía anual correspondiente a la cuenta de los 13 años del rumbo sur, y este conduce cada una de las energías anuales de este Tlalpili: Omeacatl, Tecpatl, Nahuicali, Macuili Tochtli y así sucesivamente hasta Matlactihuan Tochtli, que será el último del atado de 13 años Tochtli. La misma conducción la harán los años Acatl con los 13 años que integran su Tlalpili, al igual que Cali y Tecpatl con sus respectivos atados de 13 años. Estas energías espaciales, influidas por los 4 rumbos cósmicos, son una muestra más de la dualidad indisoluble formada por el espacio-tiempo. Para el pensamiento nahuaca todo es dual, ya que en el espacio-tiempo es donde todo se manifiesta. Para ellos, todo lo que existe influencia a todo lo demás. Por eso cada año recibe además la influencia de un compañero celeste. Cada uno de los 52 años del Xiumolpili tiene su acompañante, como podemos verlo en el Códice Borbónico. Por lo tanto, es importante considerar, además de la aportación del año, la aportación de su acompañante cósmico. El año nos refiere al Tonali y el acompañante nos refiere al Nahuali. Estos acompañantes cósmicos son los 9 señores de la noche. Xiuhtecutli, protector del año, símbolo del fuego celeste, generador de energía, era considerado una buena influencia. Istli, obsidiana, símbolo de la agudeza mental, no era considerado bueno. Pilsinteotl, el difunto niño, símbolo de la luz solar, era considerado bueno. Centeotl, esencia del maíz, símbolo del generador de nuestro sustento, era considerado indiferente. Mictlanteotl, difunto entre los muertos, simboliza regeneración y reforma, no era considerado bueno. Chalchutilicue, la de la falda de jade, era símbolo de adaptabilidad y se le consideraba indiferente. Tlazolteotl, esencia del principio regenerador de la tierra, no se consideraba bueno. Tepeyolotl, corazón de la montaña, símbolo del crecimiento interno propio, se lo consideraba bueno. Tlaloc, pulque de la tierra, simboliza el perfeccionamiento espiritual, la conciencia cósmica absoluta, se lo consideraba bueno. Según Francisco del Paso y Troncoso, los acompañantes de los años son los mismos que de los respectivos días. Gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de darle like, suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario.
Hasta la próxima. Chau, chau.